podríamos estar más relajaditos, pero va a ser difícil. Exactamente, se acercan las elecciones, hay mucho Una ruido, semanita. del bueno y del malo y del bueno, diría Sí, yo. sí. Actualizamos los datos del tiempo, 17 grados 2 décimas la temperatura, las vías de comunicación 11 3500 1079 9, y saludamos, invitado al piso, al señor Maximiliano Guerra, un gran bailarín y coreógrafo argentino. Maximiliano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio, la invitación. Bueno. Y nada, re lindo la radio esta. ¿Te gusta? Sí, ¿Viste? me encantó, me encantó. Y además tiene polenta, joven, tiene... Sí. Sí. Así que bien. Joven lo decís por mí, ¿no? El claro, principal. claro, por supuesto. Después un poco con Gustavo Noriega se equilibra un poco para arriba. Decís. Bueno, Maxi, ¿por qué y desde qué lugar vas a apoyar a Patricia Bullrich para quienes no lo saben? A ver, primero soy precandidato como primer diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires, con Patricia, en la lista de Patricia. ¿Por qué? Porque Patricia tiene todo lo que uno piensa. Mira, hace años que yo me levanto a la mañana pensando, desde que volví de vivir afuera, me levanto pensando a la mañana, ¿qué hago hoy o qué puedo hacer para que la Argentina esté mejor? Y cuando me encuentro con Patricia Bullrich en el fines del 19 y empezamos a trabajar en el 20, empezamos a encontrar esas cosas, esos detalles que uno cree que son los que necesitamos. Salimos a caminar, en plena pandemia éramos 3 o 4 que la acompañábamos a Patricia a todos lados, en los banderazos y demás, y empezar a escucharla, esta cosa que tiene de consistente, de la propuesta, de la fuerza que tiene, del coraje, pero también de una cosa, ¿sabes qué? Que muchos no hablan de Patricia, que es su parte humana. Su parte humana. Ella, con sus nietos, con la gente, vos fíjate las fotos cómo son, y son naturales, porque yo juro por mis hijas que son naturales. La gente se acerca y la abraza, la quiere como una madre, como una abuela, como una tía, como una hermana. Y eso es maravilloso, porque la gente se siente cercana, y la siente cercana a ella. Que yo creo que es una de las cosas que tenemos que pensar en la política nueva, ¿no? Lo que tiene que venir es eso, la cercanía con la gente, que el político ¿Y por qué en la deje de ciudad? estar encerrado. Okay. ¿Y por qué en la ciudad? En la ciudad porque, bueno, yo soy de acá, yo soy porteño, nací en Mataderos, me crié en Almagro, me fui muchos años a vivir a Europa y cuando volví elegí Almagro de vuelta como barrio. Y la ciudad tiene esta cosa que, a ver, por ejemplo, nosotros tenemos una oferta teatral casi más grande que Broadway, en cuanto a cantidad de teatros que tenemos en la calle Corrientes y que tenemos en la zona de los teatros. Y me parece que todo eso está como que nos falta todavía una vuelta de rosca para poder aprovecharlo. ¿Aprovecharlo en qué sentido? En todo lo que es cultural, porque lo cultural no es solamente el espectáculo o el artista que vos ves arriba del escenario, sino que tenés una cantidad de técnicos, bueno, ustedes acá lo saben, una cantidad de técnicos alrededor, tenés el vestuarista, el maquillador, la gente que trabaja en la escenografía, la gente que trabaja en el escenario, más la gente del teatro, que son los acomodadores, los que limpian, los que te acondicionan los camarines, más todo lo que está afuera. Tenés el kiosquito, tenés el restaurante, el que vas antes, el que va después, el café de al lado. Digo, hay un montón de trabajo alrededor de la cultura, y eso me parece que le tenemos que dar esa impronta y esa fuerza, y sumarle a eso que tenemos una gran oferta turística con eso también. Maximiliano, decías hace un rato que te levantabas cada mañana y pensabas que podías hacer por la Argentina para que la Argentina esté mejor. ¿Te da miedo meterte en política? Porque, digamos, hay muchas formas de que uno intente mejorar a la Argentina, pero la decisión de participar en política, ¿te generó una polémica interna, una discusión que saldaste con Patricia? A ver, siempre tuve la política adentro. O sea, yo... si me voy a reportajes míos muy viejos, de hace 20, 30 años, siempre tenía una pizquita de ahí, de hablar de lo que era la política de Estado, la política cultural que le faltaba a la Argentina. Un poco, como te digo, viviendo afuera, también muchas veces uno se entera desde afuera con otra perspectiva de lo que está pasando en nuestro país. Y siempre me interesó. Cuando dejé el escenario en el 18 fue cuando decidí, bueno, sí me gusta y tengo ese fueguito adentro y tengo ganas de hacerlo y quiero aportar desde el lugar que me toque y como sea. Empecé a trabajarlo más y empecé a meterme más. Lo que encuentro en Patricia es esto, obviamente. Lo que encuentro con Patricia es el camino, digamos, que yo creo que tenemos que tener para un futuro
pensándolo como lo piensa Patricia, ¿no? Que no, o sea, no lo piensa por los 4 años que va a gobernar. Lo que estamos pensando en todos los equipos con Patricia es una Argentina a 20, 30 años, a ver cómo la vemos, cómo la queremos, cómo queremos sentar esas bases para empezar a cambiar cosas que son sencillas, porque cuando uno empieza a hablar, la inseguridad, por ejemplo, porque hablamos mucho de la economía. La economía es fatal para todos, pero viste que el argentino tiene esa cosita de cada tanto nos va mal en la Argentina, cada tanto está quebrado, cada tanto estamos al borde del default, cada tanto estamos... Y es como que es una constante nuestra. Pero acá hay un problema hoy, que creo que es lo que más le preocupa a la gente, que es la inseguridad. O sea, hoy los pibes de 17, 18, 19 años van al boliche y yo tengo hijas de esa edad y te digo, no duermo hasta que vuelven a casa. Me preocupa mucho que te maten por un celular. Y si no tenés celular te matan igual. Digo, eso es... son cosas sencillas en realidad. Hay que ¿Y qué propuestas, decir, bueno, qué propuestas tenés para eso? Vos vas a ser legislador y vas a tener que presentar proyectos. Hablas de la cultura y hablas, está bien, sí. Yo puedo estar de acuerdo con lo que decís vos, pero ¿cómo legislamos o cómo lo ponemos sobre la mesa? Mira, Luis, Y después lo de Patricia, ¿no? Patricia Bullrich puede ser buena, mala. Te lo digo porque yo he analizado muchas elecciones y muchos candidatos. Hay candidatos menos simpáticos, más carismáticos, pero eso no te asegura que puedan... Lo digo por cualquiera, por Horacio Rodríguez Larreta, por Patricia Bullrich, por Leandro Santoro, por Martín Lustó, Jorge Macri, hablando de la ciudad, ¿no? Digo, hay que proponer y gestionar. Y después hay que tener una legislatura dispuesta a escuchar y discutir y debatir. ¿Qué vas a proponer vos en el ámbito de la cultura? En el ámbito de la cultura, primero que nada, entrelazar de nuevo la cultura con la educación. Primero que tenemos un problema de educación gravísimo en la Argentina. Esa base hay que sentarla muchísimo más fuerte. Y con la cultura incluida en la educación. ¿Qué nos pasa con la cultura? Tenemos cultura en todo el país, en las diferentes regiones, en las ciudades más pequeñas, en las ciudades más grandes. Tenemos cultura que la tenemos que tomar y hacerla identitaria, Argentina. Te digo, las tejedoras de Jujuy, la cultura del trabajo en el vino, no del vino en sí, pero sí de la cultura, cómo trabaja la gente alrededor del vino, la gente, bueno, todo eso el chamamé, la chacarera, el bombo. Por ejemplo, nosotros tenemos, en Santiago del Estero, tenemos 2 personas que nosotros, a una conocemos, la otra no la conocemos, que vienen grupos del extranjero a comprarle bombos, específicamente le ordenan bombos. Y nosotros nos los vemos como las tejedoras de Jujuy, que los tejidos de Jujuy se venden en Londres, en Harrods, y nosotros no los conocemos. Digo, toda esa cultura que tenemos, hacerla identitaria. Para hacerla identitaria la tenés que poner en la educación. Se la tenés que empezar a enseñar a los chiquitos desde primero, segundo, tercer grado. ¿Cómo haces? ¿La incluís en los programas? La incluís en los programas. Pero ¿cómo haces? A ver, tenés que empezar a incluir desde un punto que sea artístico, que sea estudiar la historia que tenemos, la historia de la cultura en general, pero también la historia que tenemos en la Argentina cultural. Nosotros tenemos representantes culturales históricos en el mundo que nos han representado. Y a partir de eso decir, bueno, a ver, con esto también. Pero hay otra cosita más que hay que darle esa vuelta, que la cultura es una salida laboral. Entonces también te conjuga entre lo cultural y lo educacional, lo llevas a lo social. Se lo llevas a los pibes de los barrios más vulnerables, a los pibes que no tienen por ahí la posibilidad, porque haciéndole conocer que tienen una posibilidad de hacer algo artístico, algo diferente, algo creativo, con su imaginación, que es propio de lo que les sale, ya los empezás a correr del lugar del crack, de la falopa, del estar en la calle chupando birra, del perder tiempo. Y todo esto después también te enseña disciplina y orden, tenacidad, esfuerzo, mérito. Todo eso. Y hay que proponerlo desde ese lugar. Para mí hay que proponerlo desde ese lugar, entrelazar la cultura con la educación. Maximiliano, ¿y qué experiencia de haber vivido afuera te gustaría? ¿Pensaste en algún momento esto tendría que estar en Argentina o en Buenos Aires? Algo que hayas visto ahí, ya sea ideas generales o prácticas activas. Sí, a ver, las políticas, por ejemplo, la política cultural de Italia es muy interesante. Es muy interesante porque no es un extremo como es el americano, que es todo privado, ni tampoco el alemán, que es casi todo público. Claro. Entonces, bueno, en Italia lograron hacer una conjunción de lo privado y lo público.
¿Qué quiero decir con esto? ¿En qué actividades? ¿En cine? En el teatro, danza, en todo, en todo. A ver, la RAI, por ejemplo, tiene las producciones internas dentro de la RAI, tienen aportes del Estado y al mismo tiempo la misma cantidad de aportes del privado. O sea, el Estado te da lo que vos conseguís como privado. Entonces tenés el balance del 50 y 50. ¿Esto qué hace? Asegura el trabajo, asegura una base laboral implícita en lo que es del Estado, y al mismo tiempo te da la posibilidad de hacer grandes producciones, gigantes producciones, Claro. desde lo privado conjuntamente. Bueno, esa es una de las maneras que podemos trabajar, pero para eso tenemos que ver qué pasa con el INCA, pero no con el INCA en general, sino empezar a ver qué pasa con las secretarías, las subsecretarías, los asistentes, los asesores y las cosas que eso. Bueno, empezar a limpiar un poquito eso y ver cómo el Estado puede conjugar con lo privado. Y asimismo, bueno, todo esto tiene que tener, ahí sí tenemos que volver a la economía, porque si no tenemos una buena economía, nadie va a venir a invertir. Pues, acá generalmente la cultura está como atravesada por las preferencias políticas. Sí. Por ejemplo, nosotros el domingo en La Cornisa, Luis Gasulla va a presentar un informe porque hay un nuevo plan platita para subsidiar a organizaciones culturales, entre comillas, en la ciudad de Buenos Aires y en el país, que a veces son un sello. Nosotros fuimos a más de una y íbamos a ver si existía esa organización cultural y no existía. Es el domicilio, no sé, de un particular o sencillamente no existe. Y además cuando vos le vas a decir, che, pero ¿por qué esto? Te dicen, ustedes están en contra de incentivar la cultura y subsidiar la cultura. ¿Cuál es tu posición frente a este tipo de cosas? Bueno, primero que sí, estoy totalmente de acuerdo. La cultura hace muchos años que está cooptada por el kirchnerismo y esto es un grave problema. Es un grave problema porque parecería que si no sos de esa secta, porque yo la llamo una secta, no podés trabajar. Y hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Bueno, Mazzarello lo ha dicho abiertamente en la televisión. ¿Vos tuviste problemas en tu actividad con...? Yo tuve problemas a mí en una época, sí, me saltaron con la FIP, pero no hablemos de mí, hablemos de la situación, cuál es la situación concreta de qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que hay entidades que reciben dinero de todo el país, de cada entrada que vos comprás en todo el país, reciben un dinero. Ese dinero después lo reparten discriminadamente. O sea, vos sos amigo mío, te doy para que hagas tu documental. De manera discrecional, decís. Claro, pero no pasa a por ejemplo, no hay vuelve, concursos, no vuelve a La Rioja, o no vuelve al pibe que quiere hacer, qué sé yo, la película en el cerro de Neuquén, no sé, digo. No vuelve. Eso que está pasando todo entre amigos, está pasando todo esto, te paso a vos, te paso a vos, te paso a vos, y después lo demás. Entonces siempre ves lo mismo. ¿Y qué pasa con esto? Se cree, hay un relato, que es un relato bastante complejo que han armado desde el kirchnerismo, que es, o sea, vos para ser de la cultura tenés que ser de acá. O sea, vos sabés que, a ver, yo fui muy criticado, el DIPI fue muy criticado, y qué sé yo, ¿por qué? Porque no éramos de aquel lado. Entonces nosotros no podíamos estar en política, nosotros no sabíamos nada de política ni podíamos hacer nada en política. Si estás en política vos sos de derecha, pero si está Pablo Echarri es un gran pensador. Claro, pero bueno, digo, a ver, todo eso es una cosa que también, a ver, y ahí volvemos a lo cultural, ¿no? Porque es lo cultural, el relato es cultural. Es lo que te metieron en la cabeza, que te grabaron a fuego y de repente vos tenés todo eso, qué sé yo, que no se puede modificar. Sí se puede modificar. 14 horas 18 minutos, una brevísima pausa y enseguida volvemos. Estás en Majul 107.9, estás en El Observador 107.9. No tengo en este momento los datos del tiempo. Florcita creo que se fue a tomar un café. Si ya se lo tomó, decirle, tenés los datos del tiempo, gritámelo por ahí que yo los digo. Dale, después me decís el pronóstico. Otro ratito, no te preocupes, chao.